Hola, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Genial. Bueno, estaba haciendo tiempo a ver si se conectaban las 30 personas que faltan. Pero bueno, vamos a arrancar nosotros porque ya estamos dentro de la hora. Les cuento que, bueno, ahí va entrando gente. Hola, hola, los que saludan ahí. Genial. Bueno, bienvenidos a esta nueva charla. Mi nombre, para los que no me conocen, es Magali Gandullo. Soy directora del Instituto ISED. Suelo dar este tipo de charlas abiertas, así para todo aquel que ya sabe de grafo, puede ir repasando un poquito, para los que no, que se enteren un poco de lo que hacemos los grafólogos, de cómo aporta, en este caso, la grafología forense, la grafopatología, a este tipo de casos. Pero el mundo de la grafología es sumamente amplio, tenemos un montón de ramas, el grafólogo es un comodín, porque se mete en todos lados, ¿no? En los recursos humanos, en la parte de la psicopedagogía, podemos, bueno, en toda la parte jurídica y forense, la verdad que en el autoconocimiento, no diría terapia, pero sí un lindo acompañamiento puede hacer la grafología, ¿no? Desde el conocimiento profundo, desde el autoconocimiento. Así que bueno, les doy la bienvenida, este es un tema bastante interesante, son las charlas que siempre tienen mucha gente, pero con esto de las vacaciones, deben estar todos en la pileta, por lo menos de este lado del mundo, mucho calor hoy, muchos cortes de luz también me fueron avisando. Quisiera saber si hay alguien que no es de Argentina, porque había personas de otros lados, alguien de México, Colombia, Bolivia, había un poquito de todo. ¿Somos todos de acá? Estamos todos sufriendo el calor. Qué horror. Bueno, vamos a ver, ay, a ver qué pasa ahí. Lo que sí les pido es que desactiven los audios, salvo que quieran decir algo, no hay problema, lo pueden activar y preguntarme o decir algo que quieran decir. De México. Ah, mira, qué bueno. O sea que allá hace frío, debe estar en invierno. Bien, qué envidia, yo me quiero ir a México ya, porque no soporto más el calor. Después de una ola de calor de más de 40 grados que pasamos, ay, no se aguanta. Ah, y tenemos otra de Uruguay, bueno, estamos en la misma con Uruguay, qué bueno, empieza a aparecer ahí. Bueno, sepan que te estoy envidiando mucho el frío que hace por allá. Bueno, en fin, ya pasará también. Bueno, vamos a empezar. Después, si ustedes ven que se les corta mucho, si no han podido escuchar bien, si se les corta la luz, si sea lo que pase, estamos grabando esta charla y después la vamos a subir al canal de YouTube que es Instituto ISEG, ¿sí? Ahí lo tienen ISEG, para que la busquen si la quieren volver a ver, la quieren compartir o quieren verla si no han podido terminar de verla. Y bueno, también a todos los que sé que están mirando después, que no se han podido conectar. Bien, les decía que en esta nueva charla les traigo asesinos en serie, la verdad que son un montón los que son muy interesantes para el análisis, pero hoy elegí 3. 2 que son argentinos y uno que es internacional, muy conocido su caso. Los 3 tienen películas, así que después les cuento cuáles son para que si las quieren buscar y verlas. No son las más recomendadas, pero bueno, son interesantes porque hablan de estos casos reales. Los 3 son casos reales, uno peor que otro, pero vamos a tratar de no hacerlo tan morbosa esta charla, sino que contarles, bueno, cómo es la grafología en estos casos, qué es lo que hace la grafología, hasta dónde puede llegar, qué es lo que determina la grafología. Para empezar, para los que no saben, la grafología es una ciencia, o por lo menos está buscando el reconocimiento de ciencia, tiene un método científico del cual aplicamos para poder determinar distintas tendencias. Si bien el grafólogo no diagnostica clínicamente hablando, sí hace un diagnóstico de la escritura. Esto es como cuando nosotros vamos al taller mecánico porque se nos rompió el auto. Bueno, el mecánico, ¿qué hace? Mira todas las partes del auto para entender qué es lo que le está pasando. El grafólogo hace lo mismo, hace un diagnóstico general de la escritura, pero no puede diagnosticar desde el punto clínico. Es decir, yo no puedo decir que esta persona es un psicópata por la escritura, aunque sea muy obvio, no importa. Eso es respetar
¿no? El campo hasta donde puede llegar la grafología, la incumbencia. Eso es del psicólogo, el diagnóstico clínico lo va a hacer el psicólogo. Pero sí, nosotros desde la grafología podemos ver las tendencias que hacen al perfil criminal. En este caso, el perfil de un asesino, o el perfil de un psicópata, o el perfil de un sociópata. Hay características que se van dando entre estos personajes que hacen que pueda haber una tendencia a matar o no. Pero sepan que no todos los psicópatas matan, ni todas las personas que mataron son psicópatas. Eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? Pero vamos a ver en el perfil de estos tres cosas que se van repitiendo, porque en los casos de los tres se repite, por ejemplo, la violencia con la que han asesinado. Todos han asesinado muchas personas. Vamos a ver el caso de Jeffrey Dahmer, que es de Estados Unidos. Vamos a ver el caso de Carlos Robledo Puch, argentino, todavía vivo en la cárcel. Es uno de los presos que más años lleva en la cárcel y no le dan la libertad. Y el caso del petiso orejudo, que es Cayetano Santos Godino, que fue el primer asesino en serie de Argentina, por lo menos el primero que fue metido preso, ¿no? Llevado a la cárcel. Que bueno, también murió. Dos de ellos murieron en situaciones bastante complicadas dentro de la cárcel, ¿no? Por peleas entre los reclusos. Bueno, empecemos. Yo siempre en este tipo de charlas empiezo explicándoles la diferencia entre psicópatas, entre sociópatas, cuáles son las características, y incluso en los psicópatas, nosotros, ¿qué es lo que vemos en la parte forense? El psicópata y el sociópata, en realidad, el nombre técnico vendría a ser el trastorno antisocial de la personalidad que está dentro del DSM-5, que es el manual de psiquiatría. O sea que estas personas son diagnosticadas con el trastorno. ¿Qué particularidad tiene este trastorno? Primero, que mantienen el juicio de realidad. Por eso son llevados a la cárcel y no a un neuropsiquiátrico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mantienen ese juicio de realidad necesario que, por ejemplo, un psicótico no tiene. Vamos a poner un ejemplo concreto, un esquizofrénico que mató a una persona porque en ese momento tuvo un delirio de que un demonio le estaba diciendo que lo tenía que asesinar. Ahí perdió el juicio de realidad, ahí perdió esto necesario, que es conectarme con una realidad dentro de todo objetiva y manejarme con esos valores de esta realidad. El psicópata sabe perfectamente lo que está haciendo, sabe que matar está mal, sabe que violar está mal, sabe que agredir a otra persona está mal, pero aún así elige hacerlo. A veces porque el impulso lo gana, a veces porque no tiene las herramientas necesarias para controlar esos impulsos, ¿no? A nivel psicológico. Y bueno, tiene una serie de condiciones que hacen que se dé ese acto de matar, asesinar, violar, robar, entre otras cosas. Otro punto importante para el diagnóstico del trastorno antisocial de la personalidad es que no tienen no tienen conciencia de enfermedad. ¿Qué significa esto? La conciencia de enfermedad se da cuando yo estoy en falta de sintonía con mi propio yo. A ver si se entiende así, vamos a llevarlo a lo simple. Son síntomas, se llaman egodistónicos, es decir, no están en sintonía con mi propio yo. Por ejemplo, una persona que sufre ataques de pánico, que está dentro de lo que serían las neurosis, por así decirlo, bueno, sabe que algo está mal y recurre a ayuda profesional, la mayoría por lo menos, porque sabe que eso no está en sintonía, que algo no está bien, empieza a tener conciencia de lo que es la enfermedad, ¿sí? Mental en este caso, el trastorno. Entonces, bueno, llega a la terapia, llega a buscar la ayuda necesaria para poder salir adelante y para que, en el caso necesario, lo mediquen, ¿no? El psiquiatra va a medicar. Bien, el psicópata, ¿qué es lo que pasa con el psicópata? No tiene esa mentalidad de estoy enfermo, voy a ir a buscar ayuda, porque esto no está bien. Sabe que no está bien, pero aún así lo hace, porque no lo puede controlar, entre comillas. Y bueno, jamás va a ir a pedir ayuda. Ayúdenme porque tengo un instinto asesino que no puedo controlar. Es muy difícil que eso pase. Seguramente habrá pasado, alguno que otro habrá pasado,
Pero bueno, en la mayoría no pasa. Entonces, ¿qué tenemos? El juicio de realidad por un lado y la conciencia de enfermedad por otro, que no, en este caso no se da. Estas personas tienen, la mayoría, un historial de abusos, maltratos, desatenciones en la infancia, sobre todo los que son sociópatas. Casi no hay diferencia, porque tanto el psicópata como el sociópata están bajo lo que es el trastorno antisocial de la personalidad, con estas características que ya les voy a mencionar, pero hay una leve diferencia en estas teorías, a veces que se van complementando en lo que es la psicología, de que el sociópata tiene más historiales de abusos y maltratos en la infancia, ¿no? Familias disfuncionales, bueno, casos de padres golpeadores, madres alcohólicas, padres drogadictos. Suele haber como ese historial donde, claro, en el momento en que nosotros tenemos que generar los recursos necesarios para la salida al mundo de adultos, todo está enfermo, oscuro, ¿no? Bueno, los padres que son quienes deberían cuidarnos, al fin y al cabo hacen todo lo contrario, entonces se va generando una mente enferma. Pero no hay nada a nivel genético, ni, bueno, eso, digamos que hay teorías que dicen que sí, que hay una predisposición genética, incluso que hubo casos de estudio de psicópatas, donde resulta que el cerebro, había diferencias cerebrales, ¿sí? Como decir, esto, después búsquenlo porque es re interesante escuchar. Un psiquiatra que se autoanalizó su cerebro descubrió que él era un psicópata. No recuerdo el nombre, ya me va a venir a la cabeza, a ver si alguno lo sabe. Él decía que, bueno, ¿qué pasa? Puso el interrogante, ¿no? ¿Qué pasa si ya desde la panza supiéramos que viene un posible psicópata? ¿Qué haríamos? ¿No? Nos deja una pregunta interesante. Bueno, él descubrió que en su cerebro había diferencias. Entre ellas, así vamos a llevarlo a lo simple para que lo puedan entender bien, por ejemplo, descubrió que la amígdala cerebral, ¿sí? Que está dentro de lo que vendría a ser el cerebro límbico, era más grande, por lo que había emociones o impulsos que eran menos fáciles de controlar. Por otro lado, descubrió, por ejemplo, que el lóbulo frontal también era más pequeño y que había menos conexiones cerebrales, menos materia gris en el cerebro de estas personas. Por lo que él determina en su teoría que hay una predisposición incluso hasta cerebral, ¿no? Que una persona puede llegar a ser un psicópata. Ahora, otra cosa que él dice es que no necesariamente las personas que tienen estas diferencias a nivel cerebral van a terminar siendo asesinos, violadores o cometiendo crímenes graves. No necesariamente, pero sí hay algo en la vida que hace que se despierte tal o cual situación, que hace que se despierte esta psicopatía, ¿sí? Después, bueno, para los que les interesa, Jane Fallow, ese, muy bien, gracias. Ahí lo escribió en el chat, si lo quieren buscar, súper interesante, una entrevista que le hacen muy buena. Bueno, pues lamentablemente por cuestiones de tiempo no podemos ver, ni podemos seguir hablando demasiado, además hay otras teorías que hablan de los diferentes tipos de psicópatas, no todos se manejan de la misma manera, se dice que el psicópata es más pensante, más lógico, y el sociópata es más impulsivo, por lo que los crímenes que cometen suele haber más crímenes de impulso en un lado y más de razonar y raciocinio en el otro. Bueno, empecemos nosotros con esto que les propongo hoy, que son estos tres asesinos. Acá tenemos a Carlos Robledo Puch, que la prensa en su momento lo catalogó, le puso el nombre del ángel de la muerte, el chacal, el carita de ángel. ¿Por qué? Porque era un chico de 20 años, muy bonito para la época, y bueno, él fue muy, pero muy agresivo y muy violento. La verdad que una falta de culpa absoluta, ¿no? Una de las características principales en los psicópatas es la ausencia de culpa. No sienten culpa por lo que hacen. En este caso, ahora les voy a contar qué es lo que hizo Robledo Puch. Él mataba a sangre fría para entrar a robar. ¿Sí? A él no le importaba, mató, por ejemplo, entró en un negocio y mató a sangre fría a 2 guardias que estaban durmiendo. O sea,
asesinó mientras dormían, cuando quizás no había la necesidad de matar, sino encadenarlos, por ejemplo, y robar. Pero bueno, él era sangriento. Magalí, ¿cómo está? Ay, perdón. Sin querer te apagué el micrófono. Soledad, volvelo a activar si querés. Sí, te Puede escucho. ser, ahora sí. Eh, bueno, uno a veces también ve la cuestión comercial. Yo vi la peli y he leído. En el caso, vos hablabas de familias disfuncionales. Y en el caso de Robledo Puig, no tenía una familia, no parecía venir de una familia disfuncional y Para nada. creo que estaba más en un perfil de un sociópata porque él lo hace de manera aleatoria y como vos decís, por el mero hecho de matar sin la necesidad. Lo que se llama por ahí en el caso de encubrir un hecho, sino que vos justo lo dijiste, ingresó y estaban durmiendo los guardias y los mató a sus compañeros. Entonces, yo por ahí no sé cuánto ha avanzado, cuánto se ha estudiado el caso en particular, pero no venía a lo que me llamó yo la atención, no era de una familia disfuncional aparentemente. En el perfil de él y lo que han investigado estos psicólogos y peritos que lo han trabajado con él, no viene de una familia disfuncional, no era un niño maltratado, golpeado. Sí se descubrió que había cierta desatención afectiva, si no era una familia demasiado unida en ese sentido del afecto, del cariño, el abrazo y la contención familiar, pero no había indicadores fuertes, como por ejemplo el de Charles Manson, que pobrecito fue regalado o cambiado, la madre lo cambió por una cerveza, vivió rodeado de drogadictos, prostitutas, y bueno, fue mutando de una casa a la otra. En ese caso sí, está como muy Pero marcado territorial, pero en este no. ¿Sí? No sé claro, si pero por ejemplo, por ejemplo, toda esta cuestión de la contención, el amor, la motivación, son conceptos nuevos en cuanto a la crianza. En ese momento, y bueno, uno traía un hijo al mundo y por ahí en realidad todo, era el papá, la mamá, el nene y estaban los roles así muy marcados, entonces está bien, puede ser que necesitaba más afecto, pero no era, eh, digamos, algo de la época. No es que, por ejemplo, lo hicimos ahora, que decimos, sí, es un chico desentendido, que no era motivado cuando tienen una hipercomunicación, cuando se pide acompañamiento, en ese momento no había todo este concepto de familia. bien, bien, está muy bueno entender el contexto sociocultural, ¿no? Vamos a poner en sintonía a todos para los que no lo conocen y para los que no son de Argentina, porque Roleo Puch es muy conocido acá, pero quizás nunca han escuchado hablar. Él fue detenido en 1972, ubiquémonos del contexto, ¿no? A la edad de 20 años. En 1980 le dan reclusión perpetua, es decir, le dan cadena perpetua. En Argentina, pasado los 35 años, ya se puede pedir la libertad condicional, que no pasa en otros países. Él la pidió, él está en el penal de Sierra Chica, hoy en día tiene casi 70 años, y pidió la libertad en 4 oportunidades. En el año 2000, él pide por primera vez la libertad, luego de que le dieron, los que son de Argentina también lo van a recordar, cuando le dieron la libertad condicional a Barreda, el odontólogo. Bueno, él también pide la libertad condicional luego de ese caso, que a Barreda sí se lo dan. Fue denegada. Después, en el 2011, la pide nuevamente. El 30 de octubre del 2011 se la vuelven a denegar. El juez alega que no estaba en condiciones psicológicas para salir al mundo todavía. En el 2016 se la vuelven a denegar, luego de que en una entrevista, me causa gracia, luego de que en una entrevista dijo que si él le dieran un día para salir, iría a matar a la presidenta Cristina Kirchner.
Muchos dicen, bueno, que se olviden la puerta abierta. No, no, mentira, un chiste. Pero fue como bastante fuerte su, su entrevista y se la vuelven a denegar. ¿Qué es? Les cuento esto, ¿por qué? Porque en ese 2016, mientras estaba la gobernadora Vidal, él escribe una carta, casi de 11 páginas, donde pide el indulto extraordinario, ¿no? Esta salida, y se la denega. Él es el preso con más años en la Argentina, pasaron más de 50 años y todavía no le dan esa libertad y no está en condiciones de salir. Y vamos, se los voy a mostrar por qué en la carta. Miren cómo, a pesar de tantos años de reclusión, sigue teniendo un perfil criminal. Ese hombre sale y seguramente vuelve a cometer crímenes, ¿sí? Porque Bueno, como les... pero a Barrera se lo hicieron y él reincidió. La mayoría, porque es muy difícil en el sistema Claro, pero penitenciario que tenemos hoy, es muy difícil que una persona mejore su actitud, aprenda lo que es la culpa, porque la verdad que entrar a la cárcel es para desmejorar a cualquier persona, ¿sí? No hay las atenciones psicológicas necesarias, no hay un ambiente social que ayude a que el preso no vuelva a cometer crímenes, porque lo que están haciendo es generando más odio, más resentimiento, porque son tratados como animales, literalmente hablando. ¿eh? Entonces, bueno, todo eso es una conjunción explosiva para que el preso salga y vuelva a reincidir. ¿Y cuántos hace muy poquito? Acá no recuerdo en qué provincia, pero el taxista que murió por un preso que había salido el día anterior y que le quiso robar el auto, ¿no? Bueno, y terminó muriendo el taxista. ¿Cuántos de esos escuchamos? ¿Cuántos de esos escuchamos? y de todos los que han liberado por el tema del COVID, la mayoría. Ni hablar. Fue terrible que durante la pandemia hayan liberado presos. Bueno, pero eso pasó en Argentina. Bueno, vamos a cambiar de tema. Bueno, ¿qué pasó con Robledo Puch? Fue, como les mencionaba, les dieron esta condena por 10 asesinatos, un asesinato simple, una tentativa de homicidio, 17 robos comprobados, 2 raptos y 2 hurtos. Además, pero esto no lo pude encontrar, también había tenido denuncias por violación en 2 oportunidades. Bueno, 20 años tenía el chiquitín este, 20 años. Imagínense que esta criatura ya venía de tiempo, no es que un día se despertó y voy a asesinar a alguien. Ya venía en él, ¿no? Esta necesidad. Bueno, como les conté, tiene una película para los que la quieren buscar, no es la mejor de las pelis, pero para pasar el rato sirve, se llama El Ángel. Arriba tenemos la foto real del día que lo agarra la policía. Unos días después se fuga durante 3 días del penal de La Plata, y bueno, fue los únicos 3 días que estuvo en libertad una vez que lo metieron preso. Ahí tenemos para que lo busquen si quieren buscar. Esta es un pedacito, la última parte de su carta que le escribe a la gobernadora Vidal. Ahí tenemos la firma, lo ven ahí abajo, está la firma. Uy, podríamos hacer dulce de esa firma, pero vamos a centrarnos en algunos rasgos gráficos. Para empezar y ponernos de acuerdo. Los psicópatas o este trastorno antisocial de la personalidad, si bien en grafología tenemos grillas que se aplican, ¿qué es una grilla grafológica? Es una conjunción de signos gráficos que se tienen que dar en mayoría para poder determinar que hay una tendencia. Por ejemplo, si yo voy a aplicar la grilla de violencia a la carta de Robledo Puch, la grilla de violencia tiene cerca de 30 rasgos gráficos, que se tienen que dar en más del 50% para poder decir que están presentes y que hay una tendencia a la violencia. Mientras más alto me dé, por supuesto, más tendencia. No es que más tendencia va a haber, porque quizá yo con una sola muestra gráfica no puedo ver todos los signos, pero si tengo varias, puedo ir viendo que se repite, que no, que se dio en una, que no se dio en otra. Entonces, el trabajo del grafólogo no implica el análisis de una sola carta,
implica el análisis de todo lo que más se pueda recopilar de la persona, su firma, su escritura, cartas, notitas del supermercado, dibujitos que haya hecho, todo lo que se pueda recopilar es bienvenido para el grafólogo para poder hacer realmente un análisis bien completo. Bien. De más está decirles que por cuestiones de tiempo, para no hacerlo muy largo ni extenso, les voy a mostrar solo algunos rasgos gráficos que nos van a ir llevando a entender cómo es la personalidad de Robledo Puch, ¿sí? Que estas grillas yo las apliqué, se hizo un peritaje sobre esta carta, por ejemplo, características del trastorno antisocial. Les había mencionado la falta de culpa, la falta de empatía, la falta de remordimiento, tenemos estas personas que se llama amoralidad, falta de moral, tenemos la violencia, la agresividad, tenemos, por ejemplo, la codicia, la avaricia, todas son grillas que nosotros grafólogos aplicamos y que cuando vemos que nos van dando medianamente altas, estamos llegando al perfil de un psicópata, ¿sí? ¿Qué es el perfil? Nosotros en forense tenemos que armar el perfil de lo que queremos llegar. Entonces, hacemos un listado, por así decirlo, de características que debería tener un psicópata. Y ahí empezamos a aplicar, bueno, con los signos gráficos, ¿no? Cada grilla tendrá sus propios signos gráficos, nosotros vamos viendo cuáles se van repitiendo y sacando un porcentaje. Es bastante matemático en ese sentido, ¿sí? Después, dentro de lo que es forense, tenemos la presencia o el predominio de los rasgos. La presencia quiere decir cuando aparecen en alguno de los cuadrantes, nosotros dividimos en cuadrante la hoja, y el predominio es cuando se repite con constancia, siempre. Es algo habitual de la persona. Cuando empecé a observar la carta de Robledo, me di cuenta que, por más que por ahí uno la mira así, dice, bueno, no tiene nada muy interesante esta carta, como que pasa desapercibida. Sí, claro, pasa desapercibida si la miro de lejos. Ahora, la verdad que no es excelente la imagen, así que bueno, vamos a poder ver hasta ahí nomás. Obviamente que cuando tenemos un escrito original lo analizamos con lupas, con microscopios, con grillas milimétricas. Miren, por ejemplo, esto es un microscopio que yo engancho al teléfono, es de 60 dioptrías y me permite ver, sacar fotos, filmar y demás. Y después tenemos un montón de otras lupas, buena luz, ¿no? El grafólogo siempre tiene que tener elementos que le permiten llegar más profundo a su análisis. Cuando empecé a ver la carta de Robledo, esta es la primera, que ahí está el encabezado, bueno, se hizo una pericia sobre esta carta y empezaron a salir en porcentajes altos, como por ejemplo la manipulación, la mentira, la agresividad, la violencia, la impulsividad, ¿qué más teníamos? La amoralidad, la falta de empatía, todo eso salía de 50 para arriba. O sea que estábamos llegando al perfil de un psicópata. Cuando se aplica la grilla de psicopatía, nos da, en este caso, un 55%, que parece bajo, pero es mucho, porque estamos hablando de una carta que no es original y que encima no tiene buena definición. Seguramente en el original saldrían otros signos gráficos que no podemos ver a simple vista en una imagen sacada una foto. Esta, como les decía, esta carta, que fue escrita dentro de la cárcel, él ya es adulto, ya pasó mucho tiempo de preso, y aún así se siguen viendo esas características que él tenía cuando salió a matar. Que él metía tiro, no le importaba nada, de hecho hasta mató a su propio compañero, a su cómplice, y lo quemó. Agarró un soplete en una joyería y le quemó la cara, la huella dactilares para que no descubrieran quién era. Así de terrible. Después, a otro, bueno, se dice que hubo un accidente donde murió otro de sus cómplices, que fue a propósito. Entonces ya incluso ni siquiera la amistad tenía, ¿no? Esa cosa leal entre estos cómplices criminales. Terrible. Les voy a mostrar solo algunas de las cosas y les voy a ir contando qué significa dentro de un ambiente gráfico. Otra cosa importante que aclaro al principio. De nada sirve que yo les cuente que, por ejemplo, el golpe de sable significa tal cosa,
si yo no lo veo bajo un contexto gráfico. En grafología es erróneo hacer una interpretación de un signo aislado del contexto. Si yo les digo que porque escriben pequeño son personas tímidas, estoy cometiendo un grave error. Si solo por eso me guío, estamos mal. Ahora, si yo analizo lo que nosotros llamamos ambiente gráfico, y empiezo a unir esto con aquello, que lo puede hacer un grafólogo que ha estudiado, entendemos que el ambiente es más bien positivo o el ambiente es más bien negativo. Cuando el ambiente se vuelve negativo, o sea, hay signos gráficos que en conjunto significan algo negativo, esos son síndromes escriturales, se llaman. Bueno, ahí puedo empezar a hacer interpretaciones que van a tener interpretaciones negativas. Por ejemplo, vamos al ejemplo de la escritura pequeña. Si ustedes van a un libro y buscan qué significa escribir pequeño, les va a decir que, bueno, significa introversión, retraimiento, falta de comunicación, timidez. Ok, pero es erróneo ir a leer eso y quedarme con eso. Porque yo puedo escribir pequeño no por tímida, sino porque soy una persona introvertida, que no es lo mismo. El introvertido no tiene problemas de comunicación como si lo tiene el tímido. El introvertido elige cuándo y dónde comunicarse, que es diferente. Si no quiere, no lo hace. Prefiere pasar desapercibido, por eso escribo pequeño. O porque soy tremendamente detallista, tacaño, por ejemplo. Son todas características de la escritura pequeña que yo tengo que ir uniendo con otros signos gráficos, si no, no sirve de nada. Y los síndromes escriturales es la conjunción de esos signos que me llevan por un camino de interpretación. ¿Se entiende? O sea, nada de todo esto que yo les voy a contar sirve aislado. Es el todo. Esto es, volvamos al auto. Esto es como, no sé, tener el volante, el embrague y el acelerador. El volante solo no puede hacer nada, el acelerador solo no hace nada y el embrague tampoco. Ahora, si yo uno los tres, puedo ya, y con una primera, puedo salir en mi auto, ¿sí? Acá es el todo, nunca las partes por separado. Bien, por eso es tan cuestionada la grafología. Si quieren después, al que les interesa, hay un podcast que hice sobre el efecto Forer, que es estas interpretaciones que hacemos así por arriba, y que cualquiera se puede sentir identificado. Y mucho tiempo se creyó que la grafología, o se sigue creyendo para algunos escépticos, que la grafología aplica este efecto Forer, o también conocido como el efecto Barnum. Pero lejos de eso está, eso lo puede decir alguien que no conoce la grafología. ¿Sí? Bien, vamos con los signos de Robledo-Puch. Ay, cómo me gusta hablar, pero la pericia que se hizo sobre esta carta, les quería contar 10 veces, lo quise contar y me iba por otro lado. La grilla de psicopatía, o sea, el trastorno antisocial de la personalidad, tiene 76 rasgos y tiene una forma bastante particular de analizarse, un mínimo y un máximo que se tiene que dar. Es la grilla más larga de toda la grafología, o sea, es muy compleja, no se puede aplicar porque sí, así a cualquiera, tiene que estar bajo un perfil, ¿no? Todas estas características que yo les fui mencionando. Para que sepan, la carta de Robledo fue realizada, ¿sí? Todos estos, algunos de estos rasgos que yo les voy a mostrar que tiene, es porque los estamos viendo bajo un contexto negativo. Por más que su letra, miren, la vemos así, ay, qué prolija la letra de Carlos. Pero tiene muchas cosas que la vuelven negativa, ¿sí? Por ejemplo, golpes de sable. Los golpes de sable se dan en la letra T. Y presten atención porque van a ver que los otros dos asesinos también tienen golpes de sable. El golpe de sable se puede dar porque yo uno la barra de la T, voy hacia atrás generando un ángulo y un trazo que se llama acerado. Para los que no conocen de grafo o no han escuchado el término, no sé cómo lo pueden conocer con otro nombre también, es la terminación en punta y proyectado hacia la derecha por lo general, y casi sin tinta, de los trazos, en este caso en la barra de la T. Eso se llama golpe de sable. Entonces voy para atrás para generar un movimiento que es bastante agresivo hacia arriba en la barra de la T.
También se puede dar el golpe de sable, o se llama golpe de látigo, depende cómo esté hecho la parte de la izquierda. Es un movimiento que habla de esa energía que se pone. Pensemos que a la derecha están los otros, o sea que redirecciona hacia los otros. Energía es muchas cosas. Comunicación, golpes, actos, impulsos, hay que ver qué. Como está arriba, en la zona superior de la letra, podemos decir que son personas que son muy ágiles de la mente y que son capaces de golpear donde duele. Pero no estoy hablando de un golpe físico, si no encuentro otros indicadores. Estoy hablando de un golpe de palabra, un golpe de pensamiento. No sé si me siguen la idea. Vivacidad, audacia, vehemencia, combatividad. Son todos signos que en un ambiente positivo nos hablan de cosas muy positivas, pero en el ambiente de Robledo nos está indicando que es una persona que puede llegar a ser violenta, impulsiva, ¿sí? Autoritaria encima, porque la barra de lealtad está bien por arriba, no tolera la resistencia a otros deseos, imposición. Acá se hace lo que yo digo. Y por más que él tiene un perfil como de chico tranquilo, incluso en la película lo muestran así, ¿no? Iba que no le importa nada, pero él es, acá se hace lo que yo digo, por eso te mete un tiro, sin ningún tipo de culpa ni remordimiento, ¿sí? Entonces es imposición. Esto, en una escritura de una persona que es, por ejemplo, un gerente de banco que tiene muchas personas a cargo, puede resultarle muy beneficioso para su trabajo, siempre y cuando lo suavice con otros rasgos que me indiquen empatía, ¿no? Sociabilidad, adaptabilidad a los otros, que si no, no me sirve de nada. Siempre con empatía. Bien, sigamos. Otro signo gráfico que aparece en la escritura de este señor. Acá. Desproporción en menos de óvalos. ¿Qué quiere decir esto? Los óvalos, o sea, letras en círculos como la A, la O, la G, la D, ¿vieron que todos tienen circulitos? Son indicadores de, por un lado, nuestra capacidad de comunicación, nuestra capacidad de demostración de sentimientos, emociones, pensamientos, es la capacidad de conectar y expresar. Zona media. ¿Qué pasa cuando mis óvalos son muy pequeños y están desproporcionados en menos? No pequeños en tamaño, pequeños en el ancho, que es algo que se repite mucho en los psicópatas. Ven que él tiene, a ver, vamos a buscar uno más. Bueno, este es genial, miren esta Q. Está alta, está más bien estrecha y además se genera un ángulo por debajo. ¿Lo pueden ver? Eso se llama base dura. La base dura en los óvalos nos habla de personas justamente duras, intransigentes, que no se logran adaptar, ¿sí? A estas personas cuando están muy pequeños esos óvalos en comparación a las letras de al lado, también nos habla de mucho autocontrol para la expresión y muchas veces ni siquiera el sentir algo real. Como que no te voy a decir que no hay sentimientos, porque somos seres humanos, todos tenemos sentimientos, y ni hablar las emociones que son biológicas. Pero estas personas como que les cuesta mucho conectar a nivel sentimental con los demás. Y es otra de las características que tiene el trastorno antisocial, ¿no? La poca conexión real con los otros. Esta poca capacidad de amar que tienen con el otro. ¿Por qué? Porque es muy común que el psicópata cosifique al otro, lo vea como una cosa, no como un ser humano. Lo vea como un medio para llegar a su fin, un medio para descargar mi ira, un medio para cometer mis actos, un medio para satisfacer mis propias necesidades. Y por supuesto que las parejas de estos personajes suelen ser personas muy dependientes, ¿no? También ahí tenemos otro perfil que analizar. Pero bueno, jamás le podríamos echar la culpa a la víctima, ¿no? Acá estamos hablando de personas que no está funcionando bien la cabecita. Bien, por otro lado entonces, también ténganlo presente porque lo vamos a ver en los otros dos.
En los otros dos vamos a ir más rápido, ¿sí? ¿Podrías explicar los rasgos que figuran en sus letras P? Sí, ahora vamos con eso. Ahí se me adelantó. Vamos con, ya te lo explico hoy. Vamos con la invasión de ejes, algo bastante común en estos personajes. ¿Qué es la invasión de eje? Vieron que nuestra letra tiene como palitos que van hacia abajo o hacia arriba, letras. Por ejemplo, la letra P, la letra Q, la letra G, la J, la Y, son letras que se llaman jambas o pies. No sé cómo las conocen ahí, depende del lugar donde estén. Estas jambas o pies simbolizan una parte del ser humano que es la parte material, la parte sexual, la parte de lo concreto, ¿sí? De la conexión con el mundo real, material. Por eso hay letras por excelencia que nos indican estas zonas, o estas esferas del ser humano. Por otro lado, las que van hacia arriba se llaman ampas o crestas, o no sé cómo más la conocen, no recuerdo ahora el nombre, hay otro nombre, pero sí, significa todo lo mismo, las letras que van hacia arriba, por ejemplo, la D, la L, la T, la H, trato de pensar cuáles van hacia arriba, la B larga. Son todas letras que simbolizan o que nos muestran la parte racional, mental, la parte de las ideas, los ideales, la fantasía. ¿Sí? Por excelencia, estas letras nos van a mostrar esa esfera del ser humano. Por ende, la parte central es la emoción y los sentimientos. Bien. ¿Qué pasa acá cuando se cruzan esas ampas o jambas en los renglones? Ustedes me dirán, bueno, pero escúchame, con el tamaño que hace de su letra, es esperable que se vaya hacia abajo y toque las letras de abajo. ¿Sí? Ahí lo tienen algunos marcados con las flechitas rojas. No es tan así. Porque fíjense ustedes, si escribiendo en una hoja con los renglones, yo por ejemplo me estoy fijando en la mía, mis ampas y mis jambas se acomodan al espacio para no invadir ni arriba ni abajo como hace este señor. ¿Sí? Entonces, no tiene que ver con el espacio que tengo o no tengo, tiene que ver con el tamaño que adoptan mis ejes o mis ampas y jambas en ese lugar, en comparación a las otras. Nosotros incluso medimos para ver si hay desproporciones, para ver qué tamaño tienen, ¿no? Si realmente están cortas, están largas. Hay todas grillas de medición para esto, que son grillas transparentes que se van aplicando y se va midiendo. No sé cómo lo hacen, si lo miden otros pueden medirlo con regla, la verdad que no sé otra técnica. Bien, esos cruces o invasiones de ejes nos hablan, por lo general, de una tendencia a invadir. Bueno, ¿quién no invade en algún punto, en algún momento de su vida? Sí. Pero mientras más fuerte sea esa invasión, unido a otros signos gráficos, nos puede estar hablando una persona porque, ¿a qué lo sumo a esta escritura? La escritura tan hacia la derecha. Es como, ahí alguien tiene el micrófono prendido. A veces es como que incluso invade a las letras del costado también. Y el indicador más fuerte de invasión física y mental hacia otros es cuando la firma invade el texto. Y les voy a volver para atrás. ¿Están viendo ahí la carta con la firma? Por ahí se queda medio... ¿Ven cómo invade la firma al texto? Pero no es que, bueno, apenas lo tocó. No, está invadiendo 4 renglones de esa carta. Esto es una persona que no tiene respeto al espacio ajeno. No le importa invadir, no le importa. Bueno, es lo que él hacía, robaba, entraba a las casas, entraba a los negocios, pum, pum, tiro para acá, tiro para allá, con total falta de empatía. ¿Sí? Entonces, ay, me quedé con los óvalos. Entonces, esos cruces de ejes vuelven a un ambiente negativo cuando se suman con otros. ¿Sí? En este caso, estamos como que todo nos va llevando por una mente bastante negativa. Después las letras S, que son un indicador muy fuerte de la ética y la moral de la persona. Miren qué interesante cómo hace las S, ¿no? Cómo se escapa de lo caligráfico, porque la S en imprenta no es así.
Es curva, curva y curva, ¿no? Pero bueno, él la hace como una especie de rectitud, baja en lo que se llama diagonal, en este caso descendente, y gira y va hacia abajo. Muchas de sus heces terminan como una especie de ganchito que se llama arpón, o algunas, como la que estaba mostrando arriba en negro, hace una especie de bucle para unirse a la letra siguiente. Pero sí, lo que se repite en todas sus heces es ese movimiento recto que viene de arriba. ¿De qué habla este tipo de S unida a otros rasgos gráficos? De un carácter egoísta que disimula o esconde sus verdaderas intenciones y que hay mucha codicia. ¿Sí? Codicia. Además, nos habla con esa unión en punta, esa terminación en punta que tienen la mayoría, que si lo pudiéramos ver en un original sería maravilloso, se los mostraría con lupa, pero bueno. Es una agresividad, ¿no? Para expresar ideas, para expresar opinión, como que estas personas que, como si no tuvieran un filtro, dicen lo que piensan. Pero yo creo que Robledo era es una persona muy inteligente. Y por más que sea de esto de expresarse agresivamente al otro, siempre pensando lo que va a decir. Muy inteligente, sus ampas van mucho hacia arriba, ¿eh? Y eso habla de, ojo, porque inteligente podemos cuestionarnos qué es ser inteligente, ¿no? Gracias a Howard Gardner vino a replantearse la idea de inteligencia. Inteligencia no es solamente el hacer cuentas matemáticas. Hay muchos tipos de inteligencia. Bueno, para romper un poco la creencia de que ser inteligente es hago cuentas y ya está. No. Bueno, eso lo dejamos para otra charla. Bien, ¿qué más tenemos? Arpones o ganchos en la zona superior. Los ganchos o los arpones, que muchas de sus letras P, y ahora vamos con las P, lo tienen. Miren, ¿ven cómo termina ahí? Hay una especie de gancho donde termina la parte superior de la P, pero no solamente en la P, aparecen en algunas T, en algunas AMPAs, por lo general siempre arriba. Acá se los muestro ahí en una H. Cuando yo tengo esos arpones o esos ganchos en la zona superior, me está hablando de que me estoy aferrando a mi pensamiento, a mis ideales, a mi lógica. Es como un anzuelo, ¿no? Cuando vamos a pescar y el anzuelo agarra el pescadito, ¿qué hace? El anzuelo está diseñado para no soltar, para que el pescadito no se me... No, el pececito, el pescadito estaría muerto. El pececito no se pueda ir, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Acá hay aferramiento, no me puedo soltar de mis pensamientos, mis ideas. Es una persona, diríamos acá en Argentina, terca, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos? Hablando de la firma, ¿cuánto podemos hablar de la firma? Dos cosas de la firma. Una que invade, que ya lo habíamos hablado, que era invasión hacia el otro, ¿no? Como que no respeto el espacio ajeno. Y por otro lado, son firmas sobrealzadas, ¿sí? Demasiado alargadas hacia arriba. Además, podemos ver cómo aparecen puntas abajo. Miren, esto porque lo vi en varias firmas, ¿no? Esa punta se llama cuchillo hacia abajo en la firma, que nos habla de agresión física también. No porque sea una persona que se va a andar pegando con todo el mundo, pero sí una agresión física es agarrar un arma y matar a alguien así porque sí. Porque se me cantó. ¿Sí? Este sobrealzamiento, es decir, esto que va demasiado hacia arriba, también nos habla de la búsqueda del plano lógico, mental, idealista. Es una persona muy idealista, Carlos, muy idealista. ¿Y qué significa que sea idealista? Y cuando se le mete algo en la cabeza, que tiene que ver con sus propios ideales, va a ser difícil correrlo de ahí, ¿no? Que un ideal puede ser para un bien social o puede ser para algo terrible. O sea, Hitler tenía sus ideales muy claros. Lo que pasa es que esos ideales eran terribles y generó el genocidio más grande de la historia, ¿sí? Entonces habría que ver qué es lo que piensa Robledo, cuáles son sus ideales. Están muy, muy marcaditos ahí. Además, tiene una forma de envolverse en la firma, ¿no? Del resguardo. Y esta terminación
que también es una especie de acerado, ¿no? Que les contaba que era como terminación en punta, que nos habla, miren hacia dónde va ese acerado, no va ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni hacia la izquierda, va hacia la derecha. O sea que esta persona es agresiva. Pero ojo con la palabra agresiva, porque tendemos a confundir la agresividad con la violencia. Por supuesto que Robledo Puch era violento, pero porque tenga esa especie de acerado en la firma no significa que lo sea, solo por eso. La violencia, para empezar, la agresividad es biológica. Todos tenemos agresividad dentro, que es la manera en que defendemos, por ejemplo, una idea o a un hijo cuando le pasa algo o cuando ve una injusticia. Activamos esta agresividad que es bien animal, ¿no? Compartimos con los animales. Ahora, la violencia en sí es humana, bien humana. El animal nunca va a ser violento. Porque la violencia es ese acto que yo genero sobre una cosa o sobre una persona, que sé que estoy haciendo un mal, y aún así lo sigo haciendo. Me puede ganar el impulso, lo que quieran, pero yo sé que estoy haciendo un mal. Y muchas veces es incluso hasta intencional. El animal no usa ese raciocinio, por supuesto. Bueno, ¿qué más podemos decir de Robledo? La letra T con triángulo, además de ser un golpe de sable, muchas veces se conecta a la letra de al lado, entonces deja de ser un golpe de sable, y aparece estos deseos de imposición, rencor, deseos de venganza. Si ustedes hacen un triángulo en la letra T, ojo, no significa que van a salir a matar como Robledo. Hay que unirlo a otros signos gráficos, siempre se los menciono, pero sí nos habla de cierto resentimiento, hay enojo guardado. Porque encima el triángulo suele aparecer en la parte izquierda, que es el pasado, es lo que ya pasó. Entonces se guarda, se contiene, es un movimiento de contención el triángulo, no como el acerado que era un movimiento de sacada, salida, sino que contiene ahí la energía, y en este caso puede ser una energía bastante negativa, de rencor, de resentimiento, de dolor, y hay que ver cómo la estoy canalizando, ¿sí? Bien. El calor que yo estoy pasando no tiene nombre. Me voy a hacer... Ay, por Dios. Bueno, yo no sé si ustedes... La humedad que hay es terrible. Me voy a poner un poquito más cómoda. Bien, con respecto... Ay, ¿dónde está la P? Bueno, se me fue. Ahí volvemos con la P. La letra C es un indicador, la letra C, del egoísmo, ¿sí? Esa letra C tiene muchas posibilidades de hacerse, pero cuando está cerrada, como en el caso de Robledo, miren que ahí les marqué 3, se llama cerrada, ¿por qué? Porque no se deja tanto aire en esa apertura, ¿sí? La letra C debería ser más abierta, no tan cerrada como la hace Robledo Puch, ¿sí? Entonces, esas letras, esa letra C, nos hablan de cierto egoísmo, es como cerrarse al otro, para mí, me lo quedo yo, todo mío, ¿sí? Ese es el egoísmo, que se ve bastante marcado en estas personalidades, ¿no? Y después, ¿qué tenemos? La letra M, bueno, no se ve muy bien ahí, no puse un muy buen ejemplo, pero la letra M nos habla de 3 esferas importantes en el ser humano, ¿sí? La letra M debería tener 3 montes, ¿verdad? El primero de los montes nos habla del yo íntimo. El segundo de los montes nos habla de la relación con el yo familiar, podríamos decir, ¿no? ¿Cómo me sitúo yo dentro de la familia? Que en realidad no es la familia física, es la idea de familia, es las creencias, son las costumbres familiares, todo eso que traemos de pequeños, ¿sí? Y el tercer monte es el yo social. ¿Qué es el yo social? ¿Por qué dividimos? ¿Qué puse? ¿Por qué dividimos al yo en 3? Somos todos. Somos el yo íntimo, el yo social. Son los diferentes roles que vamos tomando, por así decirlo, para lograr adaptación en el medio. De esto hablaba mucho Carl Jung, ¿no? De los roles que las personas necesariamente tienen que adoptar. No porque seamos unos mentirosos, caretas, no, porque yo necesito
ser de una manera en mi casa, pero quizás la libertad que me doy en mi casa no me la puedo dar en el trabajo. Entonces adopto otro rol sin dejar de ser yo. Todo eso está en mí, ¿sí? El yo social es ese que nosotros somos cuando estamos en grupos, cuando hablamos a nivel social. Es interesante porque si ustedes se ponen a ver en ustedes mismos, seguramente hay cosas que en casa hacen que no harían fuera de casa. ¿Sí? No porque sean mentirosos, vuelvo a repetir, es porque es necesario. Porque cuando salimos al mundo, cuando salimos al encuentro con nosotros, lo que buscamos constantemente como seres sociables que somos es la aprobación del grupo, porque eso está en nuestro cerebro primario. Si yo soy parte de un grupo, es igual a sobrevivir. Si yo soy desplazado del grupo, llevémoslo a la era de las cavernas, yo corro el riesgo de morir. Necesitamos ser aprobados por el grupo. Esto lo dice mucho la psicología social. Entonces, vamos a buscar reconocimiento, vamos a buscar aprobación, vamos a buscar ser parte del grupo. Ese es nuestro yo social. Estas personas, por supuesto, también buscan aprobación del otro, también buscan ser parte, pero tienen comportamientos desadaptados, que a veces hasta incluso en silencio y nadie se da cuenta. Entonces cuando sale en la noticia, oh, pero era un hombre tan bueno, era el mejor vecino, era tan divino, pero resulta que era un asesino en serie de noche, ¿no? Saben que tienen que ocultar porque es un comportamiento desadaptado que la sociedad no acepta, ¿sí? Bueno, ahí vemos las diferencias, es interesantísimo ver las letras M en los psicópatas, estas diferencias que se van dando. Muchos tienen el primer monte agrandado, que es un indicador de narcisismo, como mi yo íntimo está muy empoderado. También habla de narcisismo el último de los montes agrandados, porque nos habla de ese yo social, ¿no? De cómo se maneja a nivel social agrandado. A veces aparecen ángulos en el segundo de los montes, indicando enojo con la familia. Bueno, hay que siempre hacer una comparación ahí, ¿no? ¿Cómo hace la M? Se llama coligamento intraletra también. ¿Cómo hace la M en comparación a otras letras? Si cambia mucho. O cómo lo hace en comparación a otros arcos. Y entre esos arcos también está bueno comparar. Bueno, espero no haberlos mareado demasiado. Perdón, no paro de hablar, yo sé. Pregunten lo que necesiten, ¿sí? Si necesitan preguntar algo, pueden activar el micro. Vamos a ver si está la P. Ay, no te puedo creer que no puse la P. Bueno, vamos a hablar de la P. Que Iris pregunta. Esa P, tiene muchas cosas. Muchas. Vamos, empecemos por, a ver, lo que vaya saliendo primero. Por ejemplo, tiene un eje muy largo. No es una P muy convencional, ¿no? Porque la P toma otra forma en la cursiva. Tenemos como un óvalo muy grande que toma una actitud de ángulo hacia la izquierda, ¿sí? Por momentos esa terminación del óvalo, no es un óvalo, pero del círculo de la P termina en ángulo hacia adentro. Miren acá, en presidente. Presidente de la Nación. ¿Qué habrá estado dicho? Bueno, acá escribía sobre el indulto, sí, así que. ¿Qué podemos decir? Lo que se puede ver es que en este tipo de P, cuando está tan agrandada y muy alargada, podemos hablar de una figura de autoridad bastante poderosa, o lo que se ha tomado de la figura de autoridad, que no necesariamente es un padre. En este caso yo creo que sí, porque la madre era mucho más condescendiente. De hecho, la madre sostuvo hasta el día de su muerte la inocencia de su hijo. Ayer la veía en una entrevista cuando a él lo agarran y lo meten preso, y la madre lo defiende. Mi hijo no mató, y estaba demostradísimo que había sido un asesino. Está bien, uno puede decir, bueno, pero es la madre. Sí, pero por más mamá que sea, vos sabés, ¿sí? Y ella había, bueno, en la película ella la muestran como un poco haciéndose media que no quería ver. Y sí, como mamá debe ser terrible, ¿no? Tener que enfrentar esa situación. Pero en este caso la figura de autoridad puede ser padre, puede haber sido madre. En esa época también era muy común que la autoridad sea padre, no madre. Hoy en día hay como mamás mucho más empoderadas en ese sentido que son autoridad, porque no les quedó otra quizás.
Entonces podemos hablar de una figura de autoridad bastante, no me sale la palabra, me sale potente, pero como muy marcada quedó esa figura de autoridad. Y esa figura de autoridad es la que genera el resentimiento y por eso el ángulo. ¿Y qué es lo que le pasa a Robledo Puig cuando sale al mundo? Justamente el problema lo tiene con la autoridad. ¿Sí? Empezó a tener problemas en la escuela, lo echan de la escuela, como que empezó a tener esos comportamientos de demostrar, enfrentar la autoridad, que no le importaba nada. Era un chico bastante joven. ¿Sí? Bueno, podríamos hablar un montón más, no quiero que se nos vaya mucho el tiempo. Después, todas las preguntas que ustedes quieran hacer, las pueden anotar y escribirlas si no se animan a preguntar. Bien, pasemos al segundo de nuestros casos. Una consulta que hago, Magali. ¿Vale? Justo estás hablando de algunas cuestiones del comportamiento de él, que se ve desde chico. Y no puede ser que tenía alguna patología como algún tipo de esquizofrenia. No se No tenía, demostró. no, él tenía plena conciencia de lo que hacía, por más que lo niegue. No, en los peritajes y en todas las entrevistas que tuvo con psicólogos y demás, se determinó que él no es un enfermo mental. Si él hubiera tenido una esquizofrenia, no hubiera ido a la cárcel, hubiera ido a un neuropsiquiátrico. ¿Por qué? Porque está considerado como un trastorno mental, como que no hay juicio, no hay conciencia, no hay juicio de realidad. Listo, a rehabilitarse al neuropsiquiátrico. Que muchos de los asesinos terminan, el del gato, este último que salió, que se quieren hacer pasar por enfermos mentales justamente para evitar la cárcel. Pero es difícil engañar a los peritos. Tal vez, claro, en esa época no había muchas herramientas y mucha presión social. Pero eh, como vos decís, ya era inadaptado, por decirlo de una manera así, más vulgar, em, con sus padres, porque el hecho de ya echarlo del colegio, expulsarlo, em, me suena a mí como que tal vez había alguna patología de base neurológica. No lo había pensado, obviamente tampoco lo leí y no se ve en la película, pero bueno, pensé que no sé si se podía considerar algo de eso. No, porque lo han tratado, por supuesto, de siempre en estos casos se trata de entender qué es lo que le pasa a la persona, por qué hizo lo que hizo. En este Claro. caso no hay ninguno, su trastorno es el trastorno antisocial de la personalidad, que muy Ujú. probablemente haya habido una predisposición genética. ¿Por qué? Porque no tiene un historial de una familia terrible y una infancia dolorosa, como sí muchos de los asesinos. En este caso no, pudo haber habido algo que despertó su trastorno antisocial, ¿sí? Pero no era esquizofrénico, no lo era, no lo era. Claro, De hecho, claro, las pericias que le siguen haciendo, porque cada vez que pide la claro. libertad, se recurre a, no sé si saben cómo es el proceso, pero Sistemas pasa por varios psicólogos, claro, sí, y no, dicen, no, este hombre no está rehabilitado, este hombre no está adaptado para salir a la sociedad. Bueno, claro. ojalá, él más, él pidió la inyección letal, él quiere morir. Y claro, es un hombre que está hace 50 años metido en una cárcel. Él quiere morir, Claro. pero no, en Argentina no está permitido la pena de muerte, por supuesto. Así que morirá él. Bueno, el segundo de nuestros asesinos, este quizás no es tan conocido como otros, como Ted Bundy, el asesino BTK, Chuck Manson, el asesino del calibre 44, son todos personajes que son muy reconocidos en este ámbito de los homicidios y los asesinos en serie, que ya los hemos tocado en otras charlas. Pero este es nuevito, este se los traigo nuevito para mí por lo menos, nunca lo he dado, que es Jeffrey Dahmer, que en ese momento se lo conocía como el carnicero de Milwaukee, que era el lugar donde él vivía. Nació en 1960 en Milwaukee. En 1978 cometió su primer asesinato, también era muy joven,
El segundo, miren la diferencia de tiempo, en 1986. Pasó muchos años hasta que cometió su segundo asesinato. Fue condenado a 936 años de prisión, o sea, no iba a salir ni en esta ni en 12 vidas más, por cometer 17 asesinatos a hombres adultos, varones. Todos sus asesinatos fueron a varones. Murió en 1994 en la cárcel. Irónicamente muere de la misma manera que cometió su primer asesinato, con una barra de fierro en la cabeza por otro preso, por una pelea entre los reos. Este hombre, que murió a la edad de 33 años, estuvo en cárcel solamente 3 de esos 936 años. Él era bastante horrible su caso, porque este chico, que está en la película también, para los que la quieran ver, se llama My Friend Dahmer, mi amigo Dahmer, no solamente asesinaba, los seducía a los varones para que fueran a tomar algo, los llevaba a su casa, a muchos de ellos les daba ácido para ponerlos tipo zombies y que hicieran lo que él quisiera. Una vez que los mataba, los violaba, es decir, fue diagnosticado con necrofilia, que es el placer sexual en tener relaciones sexuales con cadáveres, y después a muchos de estos 17 los mutiló y comió parte de su cuerpo. Él mismo lo cuenta, ¿eh? Esta foto que está arriba es parte de la entrevista que le hacen a él antes de su muerte, donde él cuenta cómo le inyectaba ácido, a una de sus víctimas se lo quiso inyectar directamente en el cerebro, el chico salió corriendo, la policía lo agarra, van hasta la casa, él les dijo que era su pareja y que estaba muy borracho, van hacia la casa, si hubieran hecho algo dentro de la casa hubieran descubierto los cadáveres, pero la policía se fue porque había mal olor. Claro, el mal olor eran los cadáveres que tenía desde hacía mucho tiempo. Bastante horrible su caso, por eso se conoció como el carnicero de Milwaukee. Otra personalidad que parece encantadora al principio, ¿no? Un chico de clase media, bien, rubiecito, con su lindo atractivo, ahí lo tenemos. Alto, bueno, intentó ir a la universidad y demás, pero tenía muchos problemas con el alcohol él también. Y en su primer asesinato, que fue en 1978, él siente culpa. Raro, ¿no? Pero él siente una cierta culpa, por eso pasaron tantos años hasta que vuelve a cometer su segundo asesinato, se refugia mucho en el alcohol, no sé si se droga, me parece que no. Y lo que les traigo de interesante de este señor Dahmer es que tenemos dos escritos, y está buenísimo hacer la comparación en los años. Esto es una especie de, en un cuaderno como de, ay, no me sale la palabra, de dedicación hacia una persona en la etapa de la adolescencia, y arriba tenemos una carta cuando él ya está preso. Ya lo agarraron, ya cometió los crímenes. Miren la diferencia. Para los que saben de grafología pueden ver que la diferencia se ve en ciertos rasgos, como que se van marcando mucho más los rasgos de violencia, de agresividad, de imposición y demás, como por ejemplo las barras de las T, y va perdiendo forma, va siendo más filiforme, va siendo más rápida la escritura, ¿no? Tenemos, miren, incluso hasta la firma a través de los años. Para los que no saben de grafo, les cuento que el texto es el comportamiento manifiesto de una persona frente al medio, y la firma es la verdadera esencia. No es que no seamos, o que soy un mentiroso, por eso está tan diferente. Vuelvo a lo mismo que les decía hace un rato. Siempre en grafología debemos hacer una comparación entre la firma y el texto. Hacer una interpretación solo de la firma o solo del texto también es alejarme un poco, ¿no?, de lo real. Porque en esa comparación estamos viendo ese yo íntimo del que les hablaba y ese yo social, y vemos sus diferencias, que a veces están incluso en contradicción entre lo que soy fuera y lo que soy dentro de casa. Entonces
diferencias son las que debemos analizar. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué las diferencias? Si analizamos la carta de arriba, miren cómo volvemos a barras de té, súper, miren, son violentas. Miren esto. O en time, en tiempo. Miren cómo la barra de té no solamente es larga y acerada, sino que atraviesa la letra al lado. Eso es un puñal que le estoy dando al otro. Eso es un rasgo de absoluta violencia, no solo de imposición, necesidad de, acá se hace lo que yo digo, es violencia física, porque estoy atacando literalmente las letras de al lado. Yo soy cada letra, y la letra de al lado son los otros. Y esa es mi forma de comportarme con el otro, invadiéndolo, lastimándolo, ¿sí? Así que bueno, mamita querida. Bastante agresivo el Jeffrey Dahmer, ¿no? Sobre todo en la letra, miren cómo desde antes de su primer asesinato, ya había una tendencia, les voy a mostrar más marcadito, acá, por ejemplo, había una tendencia a este impulso que por ahí se vuelve medio descontrolado. Las barras de las T lanzadas. Miren cómo las barras de las T dejan de ser como las veíamos recién, ¿no? Solamente un acerado, sino que empiezan como a buscar una formita, vamos a hacerlo con otro color que no se ve bien, como una formita de bucle, ¿no? Como una seducción, una suavidad. Sí, en el perfil que se habla de Jeffrey Dahmer siempre se habló de una persona bastante retraída, que no era de darse mucho con la gente, que ya desde muy chiquito tenía como una atracción por la biología, coleccionaba animales, bueno, les hacía cosas a los animales, que también es una de las repeticiones que se dan mucho en los psicópatas, ¿no? El hacer daño a los animales de pequeños o a los hermanitos o a niños más pequeños, ¿no? Siempre como en una situación de más poder. Son como sádicos. Son sádicos, exactamente. Bueno, Jeffrey Dahmer era bastante sádico. Después tenemos, miren, las jambas, las letras que van hacia abajo, que se profundizan mucho más en la segunda carta que les mostré, cómo terminan en punta, ¿no? Esa punta en las jambas, que es en todas las jambas, tanto en la F, bueno, acá tenemos 3 F, una P, después en la carta anterior ya tenemos algunas otras, como un Y, miren esa Y, que directamente es triangular. Cuando nosotros vemos la parte sexual, analizamos mucho estas letras, la forma de hacerse esas jambas nos hablan mucho de la canalización de lo sexual. Y todo lo que son parafilias, las parafilias son los trastornos que tienen que ver con la parte sexual, que hay más de 500 parafilias. Dentro de esas parafilias, por ejemplo, tenemos el sadomasoquismo sexual, la necrofilia, la zoofilia, la gerontofilia, la pedofilia, son todas parafilias, ¿no? Como que está desviado el objeto de placer hacia un objeto o hacia una persona que no debería ser, por ejemplo, un niño o un adulto mayor, o una persona que le falta una parte del cuerpo, o a un cadáver, o un animal, ¿no? Está como desviado. Bueno, estas personas, miren cómo se acentúa esta persona en las jambas, lo que nos habla de esa violencia física, pero también a nivel sexual, ¿ven? Miren, es un tremendo triángulo. Yo miro esto y salgo corriendo. Si alguien me escribe así, yo salgo para el otro lado. Mucho más si es un pretendiente. Ay, no, por favor, salgan corriendo ahí. No se queden ahí. Pero eso, ¿qué nos indica? Que hay como violencia en el plano físico o sexual. ¿Sí? ¿Quién habla? Profe. Ana. Ana. Ay, Anita, Ana. ¿cómo estás? ¿Cómo le va, profe? Yo le quería preguntar, que me llamó la atención en la primera firma a la segunda, ¿por qué la D envuelve a las dos F, por ejemplo? Muy bien, muy buena observación, que no pasa abajo, ¿no? En la primera, en la más viejita, tenemos una D mucho más caligráfica, mucho más armada. Ahora, esa D que parece tan bonita y caligráfica, miren cómo termina.
termina en el centro de la letra con un trazo acerado. ¿Qué nos indica? Que Jeffrey Dahmer, encima en su apellido, comete actos de autodestrucción. ¿Qué es cometer actos de autodestrucción? Que miren cómo se marca en esa D, en la de arriba. Eso es un indicador fuertísimo de la autodestrucción. La autodestrucción no piensen en suicidio, no. Puede ser tomar en exceso, drogarme, buscar parejas tóxicas que me hagan daño. Cometer, sí, puede ser incluso hasta el famoso cutting, que se da mucho ahora, que es el hacerse daño, cortarse, quemarse, o lastimarse en partes del cuerpo que no se ve. Bueno, Jeffrey Dahmer era un alcohólico. Su autodestrucción venía por ese lado, ¿no? No solamente era violento con los otros, era violento con él mismo. Y que invada las letras de al lado es una terrible invasión. Ya no está invadiendo al texto, pero se está invadiendo su propia firma, que son dos palabras. No es que es una firma toda garabateada, que es todo lo mismo, que no sé dónde empieza, dónde termina el nombre, dónde empieza el apellido. Jeff Dahmer, o Jeffrey Dahmer, separado, ¿sí? Y en la segunda está muy separado, pero aún así invade. Pensá que yo soy cada letra y las letras de al lado son los otros. Yo soy cada palabra y las palabras de al lado son los otros. En este caso, él es cada palabra. ¿Y qué pasa con respecto al otro? Nos está mostrando que es tremendamente invasivo con el otro. Y bueno, sí, era un asesino. No es que lo llevaba así, lo llevaba con su voluntad a su casa porque lo seducía, por supuesto él era homosexual, a estos varones, pero después los tenía bajo las drogas y hacía con ellos lo que quería hasta matarlos, ¿no? Entonces era contra su voluntad. Es una persona, esa es la invasión de la que hablo, no solamente ir a tu casa y abrirte la heladera. Hay otro tipo de invasiones, ¿sí? Bueno, esta persona demuestra por todos los lados esa invasión, o sea que ya no es una invasión sospechosa. ¿A qué hablo con esto? Si no supiéramos que es la carta de Jeffrey Dahmer, si viniera, no sé, a ver quién tengo ahí, si viniera Iris y me muestra, mirá, me escribió mi novio esta hermosa carta de amor, y yo veo esto, Iris, salí corriendo ya. Iris, no te quedes ahí porque, claro, yo veo una invasión que es sospechosa. ¿En qué sentido sospechosa? Y esas, miren, acá tenemos los cruces de eje de los que hablábamos recién en Robledo Puch, ¿no? Esa invasión, esta invasión, estas puntas hacia abajo, esas barras de las T que invaden las letras de al lado. Por momentos son como trazos descontrolados hacia la derecha, que me habla de mucha impulsividad. Y acá todo me está llevando por un feo camino para Iris y su relación con este hombre. Así que salí corriendo. Bien, espero haberte respondido. Bueno, las jambas en punta, acá tenemos esos movimientos que están muy largos hacia la derecha, pero lo que les quería mostrar son los bucles, que yo sé que no se ve muy bien, pero imagínenselo, los bucles son movimientos como pequeñas E, ¿sí? Así las voy haciendo. Esas pequeñas E son indicadores de seducción. Nosotros las hacemos en cualquier letra, pueden aparecer en cualquier unión de letras. A veces son tan pequeños que solamente se pueden ver con lupa, ¿sí? Pero ¿qué nos hablan esos bucles? No solamente es un movimiento regresivo, de ir hacia atrás, sino que es un movimiento de seducción, ¿sí? Las personas con muchos bucles suelen ser personas muy seductoras. ¿Y esto es negativo? No, no necesariamente. Puede ser una mujer que con sus encantos, su belleza seduzca, bueno, no para estafar a alguien, sino para conseguir fines sin dañar a nadie. Puede que yo sea seductora porque soy una gran vendedora. Y para los vendedores en todo lo que es selección de personal es fantástico los bucles. Porque vas a entrar a buscar un televisor para comprar y te va a llevar un piano. Va a vender lo que quiere el vendedor. Eso no es porque esté muy en vivo. Te seduce en la venta. Vieron que hay personas así, que las escuchás hablar y decís, sí, quiero lo que me estás diciendo, capaz que nada que ver a lo que iba a buscar, ¿sí? Esos son los buenos vendedores, que tienen mucha capacidad lingüística. O sea que Jeffrey
por lo menos en esta época, que no se ve tanto en la carta siguiente, era un hombre bastante seductor. Seguramente, como decimos en Argentina, tenía parla, ¿no? Tenía ahí chamullo. Bueno, otra cosa que aparece son los puntos como líneas. ¿Qué son puntos como líneas? En vez de hacer un puntito, en la I, por ejemplo, termina siendo una especie de línea o como si fuera una coma, un guión, ¿sí? Eso es indicador de como una especie de impulsividad, que sumado a los signos gráficos que ya venimos viendo, es bastante negativo, porque nos habla de una impulsividad que es muy difícil de controlar y también empieza a ser sospechosa. Ahora, yo puedo llegar a hacer esto, si ustedes lo tienen, porque soy una persona, dale, rápido, 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 que no quiere perder el tiempo. Lo que pasa es que la escritura de Jeffrey no es una escritura extremadamente rápida que me indique que hay descontrol porque es rápida. No, me está hablando de cierto descontrol de impulsos que también pueden ser sospechosos. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta con Jeffrey? Con este señor. Miren, los óvalos también están muy pequeños. Otra cosa que se repite como en Robledo es los arpones o las, ahí arriba, ¿ven? Cómo se repiten en las barras de las T. Los trazos finales largos. Estos diagonales ascendentes en los trazos iniciales también se repiten mucho en este tipo de personalidades. Lo vemos mucho en Ted Bundy, por ejemplo, no sé si han visto la escritura de Ted Bundy. Teodoro. Bueno. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Alguna particularidad aparte del tema del sadismo y el tema de los animales y los rasgos de homosexualidad? ¿Hay algo más de su pasado que se pueda analizar por lo cual desarrolló esta conducta? Otra cosa que llama la atención en el historial de Jeffrey Dahmer es que no tiene un historial de abusos o maltratos. Otro que tampoco lo tiene. O sea que muy probablemente haya tenido una predisposición también genética como Robledo y algo despertó su psicopatía o su trastorno antisocial o su deseo de daño, pero no fue un niño abusado, por ejemplo. Pero sí, algo pasó que lo marcó, eso es claro. O sea, además de la necrofilia, él se comía a las víctimas. Entonces, había canibalismo también. También canibalismo. Él cuenta que comió de una de sus víctimas el corazón y que de otra le comió parte del muslo y a otra parte del brazo. Solamente 3 veces. Pero sí los mutilaba y los metía en bolsas. Eso sí, por eso el carnicero de Milwaukee. Pero sí, también hacía canibalismo. Claro. Y si ven la entrevista en YouTube que está de este señor, él cuenta que él lo hacía, comía la carne para que fueran parte de él, como que fueran una misma cosa. Totalmente enfermo. Divino el chico. O sea, el único vínculo que establecía era conocerlos, llevarlos a su casa, no mantenía una relación con esas personas a un mediano, largo plazo, solamente era eso. Era casuales, eran encuentros íntimos casuales y ahí cometía los actos. Sí. Y no tenía relaciones sentimentales. De relación, claro. Exacto. Sí, alguien preguntaba. Sí. Luzma, a mí me llama la atención que en ambos escritos, tanto el antiguo como el más reciente, las jambas están marcadamente hacia la izquierda. Vamos a ver. Ahí. Sí, bien. ¿Por qué dice hacia la izquierda? En realidad son extremadamente extrógiras. El movimiento que se produce es hacia la derecha. Okay. Pareciera que va hacia la izquierda, ¿no? Tendría que ser el movimiento contrario para decir que es una jamba sinistrógira o hacia la izquierda. Pero esa sensación que a vos te va a dar de mucha izquierda es porque en realidad se está acostando mucho hacia la derecha, ¿sí? Es demasiado extrógira. ¿De qué nos habla ese tipo de... Es más, si lo midiéramos, yo lo mido con transportador,
pero yo creo que andaríamos en más de 140 grados hacia la derecha, que es realmente mucho. Y eso nos habla del descontrol de las, lo estoy haciendo con la computadora, que no se debe, no vean mis alumnos, cerca de 155 grados. Eso es casi una escritura tumbada, se llama, que justamente lo que hace es tumbarse hacia el otro, es no respetar el espacio ajeno. Y si lo vemos en este tipo de enzima, alargadas las jambas, angulosas, estrechas, estamos viendo que hay algo a nivel sexual que no está bien. Esto puede ser un indicador, entre muchas cosas, de sadismo sexual. ¿Por qué me atrevo a decirlo? Por los ángulos hacia abajo, lo estrecho de las jambas y la inclinación que tienen. Por supuesto que hay que aplicarle, no lo hice, pero estaría bueno hacerlo, aplicarle las grillas de parafilia para ver qué porcentaje dan, seguramente dan muy altas, muy altas. ¿Esto saben dónde lo vemos? Yo tengo una especialización, lo llamé así, que se llama especialización en sexualidad, que vemos toda esta parte sana y enferma en la escritura, ¿sí? Esto a través de videos, así que al que le interesa después lo puede buscar ahí en las redes, hay más información, porque está buenísimo tener herramientas para detectar posibles abusadores, o sea, personas que pueden llegar a abusar sexualmente de otras, víctimas de violencia sexual, cuándo puede haber parafilias, ¿sí? Cuándo es un peligro esa persona, sobre todo yo creo que donde más se aplica esto es en la parte de selección de personal, ¿no? Grafoselección de personal, porque si yo estoy evitando poner una persona, por ejemplo, que va a trabajar con niños, nunca podría poner una persona que escribe de esta manera. Claro está, ¿no? O que, bueno, va a tener puestos altos, que se puede llegar a abusar de su puesto y demás. Necesito saber este nivel. Sí, sospecho, quizás no nada que ver, a simple vista me doy cuenta que a nivel sexual no hay nada. Pero bueno, eso es extremadamente hacia la derecha. Vamos al último, de nada. Vamos al último de los asesinos, espero no estar aburriéndolos mucho. Se llama el petiso orejudo, no se llama así, se llama Cayetano Santos Godino. El primer asesino en serie condenado en Argentina. El petiso orejudo, bueno, ya sabrán por qué, por qué el nombre, ¿no? Era bastante fiero, pobrecito. En ese momento, Cayetano nace... esperen que alguien entra. Cayetano nació en 1896, situémonos hace mucho tiempo atrás. En 1912, a la edad de 15 años, él comienza sus crímenes, aunque en realidad empezó a los 8. A los 8 años, Cayetano, hola Andrea, recién te vi entrar. A los 8 años, Cayetano agarra a un niño de 2 años, lo lleva a un terreno baldío y empieza a atacarlo con una piedra. Y uno de los... Gracias, Tiri. Dice Iris que me comé la N en Santos, es verdad. ¿Qué significa? Significa que estoy cansada, más el calor y el post-COVID, ya está, es una combinación fatal. Gracias. Me están analizando, eso no vale. No sé si leyeron las letras chicas que dice que a la profe no se la analiza. Bueno, el Cayetano Santos Godino, que a la edad de 8 años ya cometió uno de los primeros crímenes. Lo agarra un policía y lo agarra justo en el acto que lo está violentando a este niñito. Lo llevaron a la comisaría, pero lo sacaron. La diferencia con los otros 2 asesinos es que el petiso orejudo sí tiene un historial de abuso, maltrato, violencia en la infancia, una infancia bastante dolorosa y conflictiva. Muchos hermanos, hijos de inmigrantes italianos, bueno, así que venía ya de un historial bastante feo, de golpes, un padre alcohólico. Él sí tuvo este historial. Sí es un sociópata bien marcadito. Como les decía entonces, en 1923 fue arrestado, lo condenan y lo llevan a la cárcel de Tierra del Fuego, donde en el año 1944 muere.
Fue condenado por 4 asesinatos, 7 intentos de homicidios y 7 incendios. Lo particular del petiso orejudo es que esos asesinatos fueron de niños entre 2 a 10 años, o sea, eran niños. Y él era un niño también de 15 años, ¿no? Cometió en un par de años hasta que fue agarrado. En ese momento había una teoría de la psicología forense que decía que se relacionaba la fealdad de una persona con los actos delictivos, cosa que con el tiempo se fue refutando. Apareció un Ted Bundy tan bonito y tan buen mozo que fue refutando esas teorías, pero no, en ese momento se creía en serio que la gente fea tenía predisposición a ser criminal. Entonces se medía el cráneo, bueno, el tamaño de las orejas, decían que el tamaño de las orejas también influye en el comportamiento humano. Terrible pensar eso, ¿no? Pero bueno, lo quisieron operar de las orejas para ver si su parte criminal se iba, y no, la verdad que no fue así. Muere en el penal de Seiza, en la cárcel más austral del planeta. Tierra del Fuego, para los que no son de Argentina, está bien en la punta de Argentina, y muere en causas medias complicadas, porque oficialmente se dijo que el petiso orejudo murió de un derrame interno por una úlcera, pero en realidad parece ser, cuentan las malas lenguas, que mató al gato de los reclusos y le hicieron una terrible golpiza que terminó muriendo de derrames internos en serio, pero por los golpes. Después, ahí tienen la película, vieron que los 3 tienen películas, este se llama El Niño de Barro, para pasar el rato zafa bastante. Una película bastante viejita, hace un par de años ya que salió, y después de su muerte, aunque usted no lo crea, los huesos del petiso orejudo fueron subastados por el, ¿cómo se llama? El que dirige la cárcel, no me sale el nombre. Bueno, así que estuvo implicado en eso también el director de la cárcel. Fueron subastados a los coleccionistas de este tipo de personajes. Hoy en día, en Ushuaia, hay una especie de museo donde muestran, ahí tienen de cera el petiso orejudo. Así que si van, para que lo vean. Muy bien, ¿qué tenemos en la carta del petiso orejudo? Esta carta la escribe dentro del penal, cuando fue trasladado. Si se ponen a leer, digo, encima se hace la víctima, dice que tiene miedo porque le van a hacer, que le van a mandar a no sé dónde. Bueno, esta carta la escribe, pensemos y situémonos en que estamos cerca de 1980, ¿no? En 1986, no, mucho después, un par de años después, él escribe esta carta, o sea, no era un niño. Pero lo que les cuento es que tenemos que ubicarnos en esa época, que no es la misma actual. Por ejemplo, ¿por qué digo esto? Porque en aquella época se estilaba usar la cursiva y pluma. No se escribía con lapicera como lo hacemos actualmente, ¿sí? Entonces, hay ciertas cuestiones que tenemos que tener presente, que es una carta con pluma. Y que, ¿por qué los otros dos escribían en imprenta? Ah, no, J. Friedman escribía en cursiva también. ¿Por qué el Robledo Puch escribía en imprenta? Porque ya era más, en esta época ya era más aceptado la imprenta. Estamos en la actualidad prácticamente. Bien, entonces no hay forma, porque por ahí me pasa con los alumnos que me dicen, y escribe en cursiva, que es una letra que tiene más lo positivo. Eso lo podemos discutir, siempre como les dije al principio, el ambiente gráfico es lo que condiciona si es positivo o negativo. Bueno, el petiso orejudo tiene muchísimas cosas interesantes por analizar. Cuando hicimos la pericia de esta carta, nos daba, por ejemplo, un 60% de psicopatía. Acuérdense que ya 50 era un montón. Tenemos varios escritos del petiso, todo en este tipo de hojitas, no hay una hoja entera. Hay otra con números, así que está bueno para analizar los números. Y esto es parte del Museo Penitenciario de Tierra del Fuego. Nos da, por ejemplo, entre otras cosas, mentira, crueldad, agresividad, violencia, ¿sí? No nos da codicia, por ejemplo, a diferencia de los otros dos. Además, algo interesante que salió es que nos dio
que es un posible agresor sexual. Nunca se supo bien si agredió sexualmente a estos niños. Se sospechaba, pero no fue algo que lo hayan condenado por agresor sexual. No se pudo terminar de corroborar violaciones o abusos. Pero sale en la escritura. ¿Cómo lo agarran al petiso orejudo? Este era menos inteligente que los otros dos. Él mataba a los niños, cuando se hacía el velorio, él iba a los velorios porque era un pueblo, y en el último, en el cuarto que le asesina, que era un niño creo que de 7 años, su marca registrada, vieron que los asesinos en serie tienen como una especie de firma, ¿no? Algunos hacen sobre el cuerpo, otros hacen sobre las paredes, otros dejan el cuerpo en cierta forma. Bueno, el petiso orejudo, su marca registrada era clavarle un clavo en la cabeza al cuerpo. Entonces, en uno de los velorios, en el cuarto que va, del cuarto niño asesinado, se asoma al cajón y se asoma para ver si tenía todavía el clavado, ese clavo que le había puesto él. Y alguien lo ve. Y eso fue muy sospechoso, obviamente. Y así lo agarran. Ya venía sospechando de él, pero así lo terminan de agarrar y fue condenado. ¿Qué podemos ver? Vamos a hacerlo más rapidito, no nos vamos a centrar tanto. Después, bueno, los que entraron tarde o se tuvieron que ir, después lo pueden ver en el canal de YouTube, vuelvo a repetir, Instituto ICET. Tenemos nuevamente rasgos que los veníamos viendo en las otras dos cartas. Trazos finales muy largos, miren esto, ¿ven? Esos trazos finales nos hablan, cuando son de esta manera, nos hablan de impulsos que son difíciles de controlar. A la derecha está el impulso, a la izquierda está la reflexión. A la izquierda está la reflexión, ¿sí? Está el pensar, el reflexionar una acción. Y a la derecha está el impulso. Ahí tenemos una persona que por momentos no estaría controlando su impulso. Después volvemos con las barras de las T. Ven que esto es algo que se repite en todos los que hemos visto. Las barras de las T están altas, aceradas, largas, ¿sí? Lo que nos indica, para repetir, qué significaba autoritarismo, imposición, muchas veces un dote de mando, cuando es positivo, pero en este ambiente no es nada positivo. Nos habla de imposición, ¿no? Acá se hace lo que yo digo, o acá hago lo que yo quiero. Eso es lo que pensaba el petizo. Otra cosa son los óvalos estrechos, lo mismo que veíamos en Robledo, ¿no? Que estos óvalos que se hacen como estrujados, muy flaquitos en cuanto al ancho, nosotros eso lo medimos, son milimétricos, tienen que medir menos de 2 milímetros, y nos habla de esta poca capacidad de conexión, ¿se acuerdan? Lo sentimental, la expresión, la comunicación. Encima, no solamente están estrechos, sino que cuando están al final, como ese pensando lo que, ¿sí? Esa O no tiene terminación o momento. Le falta el último bucle, porque la cursiva por el medio pasa un bucle para terminar la letra, ¿sí? O sea, nos está indicando más todavía que había falta de comunicación con el medio, falta de esa conexión con el otro, ¿sí? Después tenemos los dientes de jabalí, que no se pueden ver en los otros, porque no era una buena definición la de la carta, pero miren cómo los dientes de jabalí aparecen entre los arcos de la M, ¿sí? ¿Se acuerdan que los arcos de la M tenían que ver con el yo íntimo, el yo social y el yo familiar? En este caso esos arcos se abren de tal manera que queda una especie de ángulo. Y eso es lo que en grafología llamamos gestos escriturales tipo. En este caso nos hablan de rencor, nos hablan el rencor es ese recordar con enojo, ¿no? De resentimiento, de conductas, se ve mucho en los criminales también, de conductas desadaptadas en ese sentido, ¿no? Que también se pueden ver en las H y en las B largas. No se asusten si ustedes lo tienen. Yo les voy a confesar que yo tengo dientes de jabalí, soy una persona rencorosa y me hago cargo. Sí, los reenganches también. Ahí debe reenganches. ¿Qué son los reenganches? Son los cortes que se dan dentro de las letras, en las palabras, por ejemplo acá tenemos uno, porque no logra sostener el trazo de inicio a final.
no olvides, Iris, que estamos con una persona que escribe con pluma. La pluma es mucho más difícil de sostener de inicio a final, ¿sí? Que una lapicera. La lapicera es mucho más ágil para eso. Después, Y también, Magali, se puede hablar del nivel de formación. No sé, no sé si terminó el primario, bueno, vos decís que tenía muchos hermanos y vivía en una situación precaria. sí, en Eso la también, época, en esa situación precaria, era muy común que no hicieran secundario, por ejemplo. O sea, bastante claro, bien su letra, ¿eh? Bastante bien su claro. letra digo caligráficamente Estas hablando. son en la cárcel cuando ya estaba preso. Exactamente. Sí, sí, sí. Ah, Ya tiene unos par de años preso. claro. Bueno, ¿qué Ujú. más tenemos? Ah, miren. Abajo tenemos la C, ¿se acuerdan que en Robledo Puch habíamos visto que la C estaba como muy cerrada, que era un indicador de egoísmo? Acá también está cerrada, pero además de estar cerrada, tiene una tendencia a la espiral. O sea que mucho más acusa esto de el ir hacia adentro del ser egoísta, como el cumplir mis propias necesidades. No había necesidad de hacer una espiral. La C es muy fácil de hacer, ¿sí? Pero bueno, ahí va jugando el inconsciente y va sacando, ¿no? Después, algo interesantísimo que yo he descubierto, hay dos cosas que yo descubrí que no está en los libros, digo, quiero decir, no es que yo lo descubrí, pero que nunca lo había leído y que con la práctica fui viendo. Dos cosas que se dan muchísimo en los psicópatas. Por un lado es esta forma de S, o esa forma de S que hace el petizo, que es un gesto tipo que se llama rasgo del diablo. El rasgo del diablo, que aparece en esas formas de a veces en la A y a veces mayúscula y otras en la S, donde más se ve, que lo vi prácticamente en todos los psicópatas que escriben en cursiva, es gusto por ver el sufrimiento ajeno. Es algo bien, bien sádico. Nunca lo encontré en escrituras de personas que no hubiera estas tendencias que les fui mencionando y bueno, fue saliendo alto y tengan comportamientos desadaptados. Nunca. Lo vi en psicópatas. Y otra cosa que vi que aparecen con frecuencia en estas personas es la D en forma de feto o la D arriñonada. No sé si usted cómo la conoce. Es esta forma de D. El círculo, y cuando se hace el palote de la D, se abre en un ojal. Entonces queda una especie de, parece un pretzel. Se llama D en forma de feto, ¿sí? Esa es otra cosa que acá lo tienen. Menos marcado que en otros, pero la mayoría suele abrirse la D en esa forma. Esas son dos cosas que con la práctica he visto que se repiten y me ha llamado mucho la atención y bueno, es para abrir una especie de investigación, que es lo que está pasando. La D en forma de feto, yo por ejemplo también la hago, no porque sea psicópata, pero es indicador de como estas personas que tienen la capacidad de explicar, la capacidad lingüística, de enseñanza y demás, se ve mucho en profesores. Pero unido a otros signos como los que vamos viendo, hablan mucho de la infancia dolorosa también, o de cosas que han marcado en la infancia. Eso dicen los libros. Habría que ver y habría que seguir investigando porque es un dato interesante. Bueno, ¿qué más? Los cruces de eje, bueno, algo que vimos en todos, ¿no? Se cruzan los ejes, invasión. Es muy difícil que un psicópata no tenga este tipo de gesto de invasión al otro. Ya sea por, como vimos en las barras de las T, ya sea por que se va demasiado hacia la derecha, ya sea porque la firma invade el texto o porque tiene cruce de ejes. Es como algo que se repite, que nos habla de esa invasión sospechosa que se va dando, ¿sí? Además, bueno, tiene un montón de rasgos gráficos. Ay, ¿qué dice? Un montón de rasgos gráficos para analizar, todos da para decir y contarles mucho más. Siempre no se olviden que siempre analizamos bajo un contexto gráfico, nunca por separado, que un solo signo no significa nada si no lo veo en comparación a otros, que tampoco puedo salir de la época, o sea, analizar y decir que el petiso orejudo tenía predisposición a
a lo social o a los grupos porque escriben cursiva, es un error, porque si no estoy teniendo en cuenta que en la época del petiso se escribía en cursiva y no había otra posibilidad, estoy pifiándola feo. ¿Sí? Entonces, el contexto sociocultural en el que fue escrita la carta, dónde, cómo, en qué año, qué pasaba a nivel social, todo es importante recopilar de información para poder hacer un análisis. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo de los rasgos, algo que les llame la atención? Tenemos muchísimas. Cada vez que la miro le encuentro más cosas. Pero bueno, el que quiere más tiene que estudiar grafología. Bueno, acá están las redes sociales, hemos llegado al final. Nos encuentran en Facebook como Instituto ISEC, en Instagram como Instituto ISEC OK, tienen la página web también. A mí me encuentran como grafóloga Magalí Gandullo si no me tienen en las redes. Mándenme invitación, siempre comparto cosas interesantes, que está bueno para leer. Por ahí algunos podcasts que está bueno para el que no le gusta leer y quiere escuchar. Y les cuento que también en febrero arrancamos con la formación de perito grafólogo, de 2 años y medio. Todos los cursos son online, nos hemos adaptado a la forma online. Esta formación de perito grafólogo es con la especialidad en forense, o sea, todo esto que estamos hablando lo vemos dentro de la formación. Además, para los que son grafólogos o estudiantes avanzados, también pueden hacer la especialización en forense, que son 10 meses, vemos todos los trastornos mentales. No solo la psicopatía es una de las unidades del trastorno antisocial, pero vemos lo que es mentira, estafa, trastornos alimentarios, todas las neurosis, la psicosis, los trastornos de personalidad, el borderline, que está tan en auge hoy en día. Y también tenemos un nuevo curso que se llama Perfiles Psicópatas, que es todo esto que estuvimos viendo, mucho más detallado, con todo cómo se hace el perfil de un psicópata para poder encontrarlo en la escritura a través de los signos gráficos. Solo es abierto o a grafólogos o a estudiantes avanzados, porque sí o sí es necesario saber de grafología. A ver, que leo lo que me escribieron. Dice, ¿cómo le das un informe a una persona que en su escrito tiene todos estos tipos de rasgos que nos mencionaste, que de forma diplomática, ¿de qué forma diplomática se lo puede decir? Esa es la parte más difícil. La pregunta es, ¿por qué una persona vendría a hacerse este tipo de análisis? Yo dudo mucho que un psicópata venga a autoanalizarse. Recordemos que no le gusta este tipo de cosas donde puede ser descubierto. Puede que venga porque subestima la grafología y terminamos descubriendo un perfil terrible. Que me ha pasado, me ha pasado. De forma diplomática, bueno, siempre hay maneras de armar un informe. El que viene a hacerse su carta es porque está dispuesto a escuchar, si no, no vendría. Así que hay que ponerlo nunca utilizando palabras diagnóstico. ¿Por qué? Porque no diagnosticamos. ¿Se acuerdan que el grafólogo no diagnostica? El grafólogo no diagnostica. Muy bien, Anita, esa es mi alumna que pasó a segundo. Muy bien. No hacen diagnóstico clínico. Entonces yo no puedo decir, bueno, vos sos un psicópata, porque eso es un diagnóstico clínico. Yo puedo decirle que en tus tendencias hay una tendencia a la agresividad. Podría. Siempre con el potencial. Yo les enseño a mis alumnos a usar el potencial, no porque no se tienen que hacer cargo, sino porque siempre hay o un margen de error, o el potencial siempre ayuda a que no sea tan violento lo que le estoy diciendo. Es como no juzgarlo, ¿no? Porque se siente, si yo te digo, vos sos agresiva, suena diferente a decirte, posiblemente tengas una tendencia a la agresión. Suena diferente, ¿no? Cae diferente a la persona. Entonces, bueno, utilizar ese tipo de técnicas siempre ayuda a que sea un poco más diplomático. Ahora, ¿para qué una persona vendría a autoanalizarse con este tipo de perfil? Sería muy raro encontrarse con eso. Pero puede pasar, ¿por qué no? Así hay personas disculpa Magali, ¿no? Que, por ejemplo, para algún tipo de bueno, yo que soy analista de recursos humanos, para pasar entrevistas o para recibir el alta en alguna situación laboral que ha sido apartado,
y necesita decir, bueno, voy a analizarme para ver qué tips o herramientas puedo usar para tratan de engañar al entrevistador. Entonces, Y por sabemos eso, que sí. claro, pero ¿qué pasa? Como está tan instalado en las grandes instituciones, sobre todo, ciertos test, bueno, sí, bueno, decí esto, no decí, pero por ejemplo, yo te doy una devolución y vos decís, bueno, sí, mirá, por esto, entonces ya es como que después saben cómo tergiversar o manipular la respuesta. Por eso me parece a mí, yo viéndolo, ¿no? Porque mi idea siempre, por tema de selección de personal, de puesto y de reclutamiento, la gente necesita saber decir, ¿qué digo? ¿Qué me pongo? ¿Qué lenguaje corporal uso? Entonces, generalmente suelen recurrir a algún profesional para hacerse un diagnóstico, pero en realidad para ver, para analizar sus fortalezas o debilidades. Bien. La grafo, ya que tocas el tema de la selección, es excelente para todo lo que es grafo selección de personal, porque es verdad que por ahí está muy contaminado internet. Bueno, si te hacen hacer el hombre bajo la lluvia, hacelo así, así, así. Pero en realidad la escritura, no hay manera de esconderse de lo que somos en los escritos. Entonces, Sí, en esos escritos no hay forma de mentir, es como un detector de mentiras la grafología. Y para eso utilizamos, por ejemplo, hay un test que se llama el test de Honrod, de esto de emocional, ¿no? Cuando mentimos se altera el gesto gráfico. Y podemos ver dónde está mintiendo la persona a través de lo que es la grafología emocional. Como hay, y cuando yo miento, hay una emoción que se despierta, se traduce en la escritura, ¿no? Entonces, es más, yo he visto cuando he hecho selecciones y, por ejemplo, le pedís que haga la figura humana, ya te das cuenta dónde te están mintiendo y que alguien le dijo, che, hacé la cabeza así, o hacé el paraguas así, y te das cuenta porque hay temblores, porque hay repasados, porque hay cortes en el hilo gráfico. Es un indicador fantástico el grafo de las mentiras. Yo les hago escribir siempre, en vez de decirle escribir una carta, les hago escribir sobre la honestidad, la deshonestidad, qué es para ellos, y ahí empiezan a redactar y te das cuenta cuando hay equivocaciones, que en grafología se llaman lapsus calami. Bueno, ahí hay un indicador de que algo está pasando a nivel consciente-inconsciente, que chocan y generan un golpe en la escritura. Así que bueno, la grafo no tiene techo la grafología, siempre hay que estudiar más, leer más. Hay muchos lugares que están muy serios, que te están pidiendo, y sobre todo para puestos gerenciales, piden un currículum, un escrito, o sea, o presentar algún proyecto, pero escrito a mano, manuscrito. Claro, claro. Entonces, ahí vos podés saber si esa persona es apta para ser un líder como vos decís, decir, bueno, mira, tiene este rasgo para manejar el personal o no, es sumamente autoritario o un montón de cosas. Entonces, está bueno y a veces a mí me ha pasado de decir, hágalo escribir, y bueno, no, generalmente no, viste, para cuestión de tiempo, de automatización no lo hacen. Bueno, al que le interesa la grafoselección es genial porque también vemos esa fortaleza, la debilidad de la persona, vemos para qué puesto es más apto, ¿no? Por ahí tiene mucha tendencia a ser un gran líder, pero tiene estos aspectos negativos a nivel personal que volverían a un líder muy negativo, muy autoritario, con falta de empatía. Entonces se hace un perfil del mejor candidato y se va buscando eso que tiene o no Lo que tiene. pasa es que puede tener un montón de formación académica, pero no tener cualidades de... Claro. Exactamente.
Exactamente. Sí. Así que bueno, miren que la grafo fue fantástica para eso. Bueno, hemos llegado al final. Mándenme invitación, entren a las redes, hay un montón de información interesante. Siempre estamos haciendo charlas, encuentros, sorteos. Hace poquito hicimos el sorteo de un curso básico, cosas para compartir, cosas para leer, para escuchar, videos en el canal de YouTube también es Instituto ISEC. Así que entren, pispeen un poco, pregunten lo que necesiten. La mayoría de ustedes tienen seguramente el WhatsApp. Está el catálogo también, igual que en la página web, para que chusmeen un poco todos los cursos que hay. Y bueno, espero que les haya gustado, no haberlos aburrido demasiado, haber sido lo más clara posible. Esto es así, chiquitito, del mundo que es la grafología. Es realmente un mundo no solamente increíble que no tiene techo, sino que constantemente en actualización, siempre con cosas nuevas. Hay que estudiarla mucho. Esto es mucho más allá de analizar en la servilleta una firma así en el aire. Esto va mucho más allá, la grafo utiliza las matemáticas, hay grillas milimétricas. Con la grafología tenemos que entender el todo, tenemos que saber de otras disciplinas también para incorporar. Bueno, yo soy una gran apasionada de la grafo, la defiendo siempre a muerte y ojalá empiece a tener el reconocimiento que merece y que cada vez, bueno, que está pasando, se utilice más en el área judicial, en la parte de los niños, porque realmente los escritos o los trazos gritan lo que muchas veces la boca calla, ¿sí? O el comportamiento termina siendo una pantalla y cuando vamos a lo profundo empezamos a entender lo real. Así que bueno, muchas gracias por estar. Faltó un montón de gente, pero bueno, es entendible ahora en verano, calor, cortes de luz, lluvia, encima todo nos atacó. Espero verlos en la próxima. Siempre son invitados y bienvenidos. Así que bueno, nos vemos la próxima. Les mando un abrazo a todos. Cuídense mucho. Chao, profe. Nos vemos. Chau, chau. Gracias por estar. Gracias a vos.